Bueno, miren, vamos a partir el día de hoy con la unidad de anestesia y analgesia y para eso les voy a presentar a la doctora Naranjo, que ella es médico cirujano, es epidemiólogo, con más de una década ya de experiencia en el ejercicio de la medicina. Y la verdad es que nuestra trayectoria profesional ha estado bastante entrelazada en diversas cosas. Yo la conocí cuando ella recién terminaba su pregrado y yo era docente en la universidad. Compartimos después la formación en el posgrado de epidemiología. Colaboramos juntos en la Oficina Regional de Educación en la región donde trabajábamos anteriormente. Y después yo me hice cargo de la dirección de hospitales y ella se encargaba de las reambulatorias. Entonces siempre estuvimos con bastante contacto. Y además fuimos colegas docentes en la Universidad Francisco de Miranda, donde ambos nos formamos y donde después fuimos colegas también en la parte docente. Ella después que yo me vine a Chile se especializó en anestesiología. Tiene además una maestría en analgesia y sedación, lo que le ha permitido abordar obviamente el manejo del dolor desde una perspectiva bastante integral y actualizada. Y su compromiso con la medicina va más allá de la práctica clínica. Ella ha demostrado una vocación por la docencia y en la formación de nuevos profesionales de salud a nivel latinoamericano y por supuesto que ese enfoque y su capacidad de trabajar en ese sentido han sido fundamentales para diversas áreas. Así que en este ramo de cuarto año la doctora se va a incorporar como docente en las cátedras de la unidad de anestesia y analgesia. Esperamos que su experiencia y sus conocimientos sean de gran valor para enriquecer la formación que ustedes están teniendo. Así que los voy a dejar con ella y bienvenida a Génesis. Bueno, Leonardo, me alegra mucho, me removiste recuerdos. Chévere, fueron realmente experiencias geniales, bastante nutritivas y lo de trabajo en equipo también, así fue. Bueno, muchachos, realmente me alegra poder estar con ustedes. Ya estoy comenzando a compartirles el tema con el que vamos a iniciar. Segundo. Quisiera saber si pueden apreciar. No. No, no se ve. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí se escucha. Ok, dame un segundo. No sabemos qué pasa, pero ya vamos a resolver por acá.
Ok. Por alguna razón no me deja compartir en este dispositivo. Si quieres, Leo, comparte. Ya, voy a compartir yo, entonces me vas indicando cuándo pasar las Chévere. diapositivas. Bueno, muchachos, vamos, mientras el doctor nos hace el favor, vamos a hablar sobre un tema que pareciera a veces no se le da la importancia que realmente debe dársele, pero la valoración preanestésica para todos los pacientes es la puerta de entrada al camino del éxito de una cirugía. ¿Ok? Entonces, la valoración preanestésica es una consulta fundamental en donde nosotros primero hacemos la identificación del riesgo y la clasificación del riesgo para posteriormente nosotros poder establecer un plan anestésico o un plan analgésico, ¿sí? Y de esa manera tener el paciente educado, familiarizado para que la cirugía y el procedimiento o el procedimiento diagnóstico o terapéutico se lleve a cabo sin ningún inconveniente, ¿ok? Mientras que el doctor presenta, les quiero agradecer algo. Vamos a utilizar este tiempito que tenemos aquí simple y llanamente para prestar atención, para tomar apuntes. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, lo vamos a realizar, no importa por pequeña que sea. Lo importante es que nos vamos con bastantes puntos claros porque entiendo que ustedes son parte importante de la consulta preanestésica en las instituciones de salud donde ustedes están y es importante que nos vamos claros con varios. Muy bien, vamos al anterior. Ok. Es importante que nos vamos claros con varios punticos para poder hacerlo bien. Recuerden que estamos aquí en formación para hacer las cosas bien ya cuando tengamos la responsabilidad. Y si tomamos esa conducta desde ahorita, vamos a ser excelentes médicos. Y posteriormente, quién sabe, excelentes anestesiólogos. Ya el doctor me presentó, ya le dije sobre lo que vamos a hablar. Vamos a avanzar a la siguiente. Muy bien, aquí vamos a observar el contenido. Pudiese parecer sencillo, pero realmente es un poquito largo. Vamos a definir la valoración preanestésica y varias características de esta, cuáles son los usos de esa valoración preanestésica, los objetivos de la valoración preanestésica, cuáles son los componentes del proceso, porque es que resulta que la consulta preanestésica es un proceso súper importante para poder lograr el éxito de el procedimiento quirúrgico o diagnóstico y ya les voy a explicar por qué. ¿Cuáles son posteriormente vamos a entrar en una fase de preguntas y comentarios. Es importante que vayan apuntando, muchachos, para que nos vamos claros con muchas cosas. Vamos al siguiente. Bien, como lo dice la definición, la valoración preanestésica es un proceso de estudio que procede a la administración de algún tipo de anestesia, cualquier tipo de anestesia, tanto en un procedimiento quirúrgico como no quirúrgico. Entonces, vamos a la siguiente. La valoración preanestésica se administra a todos los pacientes que vayan a recibir anestesia, absolutamente todos, ¿ok? Absolutamente todos. En este caso, niños, adultos mayores, adultos sanos, adolescentes. Es importante conocer que el abordaje y la valoración preanestésica que yo le puedo dar a un individuo pediátrico y a un individuo anciano es diferente a la de un adulto sano. Porque como ya a estas alturas nosotros podemos reconocer los pacientes que se encuentran en el extremo de la vida, estos pacientes son más delicados, debido a que evidentemente los cambios fisiológicos que estos tienen o las condiciones o comorbilidades de base en el caso de los pacientes ancianos nos permite
tener mayor riesgo o mayores cuidados, incluso hasta en la cantidad de dosis de administración que nosotros vamos a utilizar. En la siguiente imagen vamos a entender que todo tipo de anestesia o todo individuo que se vaya a someter a algún tipo de anestesia debe ser valorado. Vamos a tener muchos tipos de anestesia que los vamos a evaluar en clases posteriores, donde puede ser una anestesia general, una anestesia conductiva, que es la anestesia que generalmente se le dan a las embarazadas, que es de la cintura hacia abajo, o anestesia regional, en donde nosotros queremos dormir una pequeña parte del cuerpo de un paciente o simple y llanamente una sedación para que el paciente no sienta dolor o no recuerde ninguna fase del procedimiento. Todos esos pacientes que vayan a ser sometidos a cualquier administración de anestesia deben ser valorados desde el punto de vista preanestésico. En la siguiente imagen también podemos observar que para todo tipo de procedimiento, ¿qué sucede? Los procedimientos que son más comunes o que suenan o se conocen más son los procedimientos quirúrgicos, ya sean cirugías mayores o cirugías menores, como una hernia, como la extirpación de la vesícula o alguna cirugía de abdomen o de traumatología, alguna cesárea. Todos esos pacientes evidentemente van a recibir anestesia y también tienen que ser valorados. Pero no solamente los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica son sometidos a anestesia. También tenemos pacientes que se someten a estudios de radiodiagnóstico o de imagen, por ejemplo, una gastroscopia o una colonoscopia, o pacientes que van a ser sometidos a estudios por contraste, en donde sean pediátricos o pacientes ansiosos que necesiten algún nivel de sedación. Esos pacientes, como evidentemente van a ser sometidos a la administración de algún tipo de anestesia que puede que sea muy ligera, igualmente esos pacientes tienen que recibir alguna valoración preanestésica para nosotros poder hacer primero la identificación y clasificación del riesgo para poder en ese momento establecer el plan anestésico por sencillo que sea. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y en la siguiente imagen quiero explicarles que actualmente en las redes de salud en donde ustedes trabajan, en donde ustedes van a trabajar y están haciendo sus pasantías, existen ya organizadas unidades de valoración preanestésica, en donde ellos se dividen, por ejemplo, una red de atención anestésica preanestésica para anestesia ambulatoria, ¿ok? O para procedimientos menores, para procedimientos pequeños, la red de atención preanestésica para cirugías mayores y también red de atención preanestésica para aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a procedimientos diagnósticos. ¿Qué es lo que sucede? Eso permite que haya una organización en el sistema, como ya se los he comentado, pero lo más importante de eso es que está ya estandarizado y está organizado que todos los pacientes deben ser valorados desde el punto de vista preanestésico. Y otra de las preguntas que ustedes quizás se pueden hacer es, ¿cuándo el paciente debe recibir la valoración preanestésica? Pues muchachos, desde el momento en el que se decide que se va a realizar o el procedimiento diagnóstico o la cirugía, desde el momento en el que el cirujano o el médico tratante toma la decisión, en ese momento el paciente debe ser derivado directamente a un anestesiólogo para que se realice la valoración preanestésica. Y esa es otra cosa muy importante. La valoración preanestésica la hace el anestesiólogo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que la valoración preanestésica sea realizada por el profesional que va a administrar la anestesia, porque hay familiaridad, porque hay conocimiento directo del caso, porque hay explicación al individuo, etcétera, etcétera, pero a veces no pasa. A veces no pasa, pero es lo ideal. Y la pregunta es, este, ¿cuál es el tiempo mínimo en el que un paciente debe ser valorado mínimo al menos 72 horas antes de que el paciente vaya a ser sometido al procedimiento anestésico? Y ya vamos a ver por qué al menos 72 horas antes. Vamos con la siguiente lámina. Ahora, esto lo vamos a anotar, muchachos. ¿Y por qué lo vamos a anotar?
Porque si nosotros entendemos todos estos objetivos, nosotros podemos saber cómo funciona la valoración preanestésica o esa consulta de valoración preanestésica y nos podemos hacer un orden mental de qué es lo que nosotros vamos a hacer en la consulta preanestésica. El primer objetivo que observamos allí en la lámina es evaluar integralmente la condición clínica del paciente. Nosotros como anestesiólogos, en este caso, siempre lo digo y siempre lo voy a repetir y lo mantengo, somos como los médicos internistas del quirófano, porque debemos ser excelentes evaluadores clínicos del paciente, debemos tener ese olfato para ver qué paciente pudiera o no tener algún tipo de riesgo simple y llanamente con la evaluación clínica. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos una evaluación cefalocaudal desde el pelo hasta la punta del pie, pero también nosotros hacemos especial énfasis en la valoración cardiorrespiratoria y de la vía aérea. Sin embargo, tenemos que evaluar a todo el paciente y buscar algún signo o alguna estela que nos diga a nosotros, este paciente puede estar sufriendo de esto, de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal, ¿ok? Cualquier signo de que este paciente se nos pueda complicar después. Y eso es con una evaluación clínica. Vamos a, evidentemente, a definir y a clasificar el riesgo y lo vamos a hablar más adelante, qué tabla de clasificación a nivel internacional utilizamos. Vamos a establecer las valoraciones multidisciplinarias necesarias. No todo paciente que vaya a recibir anestesia tiene que ser evaluado por cardiología, por neumonología. No, no todo paciente. Hay pacientes que cumplen con criterios para ser evaluado por cardiología o por broncopulmonar. Vamos a explicar cuáles son esos posibles planes anestésicos y posoperatorios al paciente. Ya cuando yo veo al paciente, lo evalúo, veo esos exámenes de laboratorio o exámenes preoperatorios, hago el buen examen físico, sé evidentemente cuál es el tipo de cirugía que se va a hacer posteriormente. Yo puedo explicarle cuáles son los posibles planes anestésicos al paciente y en ese momento ya el paciente, al esclarecer sus dudas, van eliminando los miedos o al menos disminuyendo. Debemos educar a los pacientes y a las familias sobre el cuidado de la anestesia y sobre todo en la parte perioperatoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué debe hacer antes? ¿Qué va a pasar durante el procedimiento anestésico? ¿Y cuáles son los cuidados que ellos tienen que tener posterior a la anestesia? Reducir el riesgo al nosotros hacer identificación de riesgo precoz. Evidentemente, muchachos, nosotros estamos disminuyendo el riesgo. Al nosotros planificar y explicar al paciente cuál va a ser el plan anestésico, nosotros estamos disminuyendo el riesgo. Y finalmente, establecer el entorno donde se realiza el procedimiento. Nosotros diremos, puede ser en un consultorio, puede ser en una sala de imagen, puede ser en una sala de odontología o no, este paciente no puede estar en un ambiente fuera de quirófano, sino que tiene que estar en un quirófano. Eso también lo hacemos nosotros allí. Entonces, nosotros entendemos todos esos objetivos de la evaluación preanestésica y lo que viene realmente es muy fácil. Vamos al siguiente. Muy bien. Quiero comentarles también que si ustedes tienen algún tipo de duda, pregunta o comentario, lo pueden hacer. No me molesta que hagamos interrupciones durante la clase. Esta es una de las partes más importantes de la valoración preanestésica y se los voy a explicar detalladamente, ¿ok? Y es el historial médico del paciente. Luego que nosotros ya hemos conocido al paciente, sabemos quién es, y vamos a comenzar con esa anamnesis rigurosa, nosotros primero debemos saber cuál es el diagnóstico quirúrgico, ¿ok? De ese paciente o por qué se va a someter al estudio y cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar. Porque si nosotros sabemos cuál es el procedimiento que se va a realizar, evidentemente es lo primero que a nosotros nos dice cuál va a ser el plan anestésico que nosotros vamos a hacer. Pero es importante que ustedes sepan que este historial médico hay dos maneras de hacerlo. La primera, que está descrita y que en algunas redes bastante organizadas, se hace la evaluación online de este historial médico. Se le pasa un test digital al paciente donde el paciente va respondiendo todas y cada una de las preguntas
y nosotros evaluamos el riesgo de esa manera y después, posteriormente, se hace la evaluación física. Pero honestamente les digo que eso quedaría establecido, sería ideal solamente para pacientes adultos jóvenes que sean sanos y que se vayan a someter a procedimientos diagnósticos o simple y llanamente a cirugías menores. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros nos sentemos con el paciente y podamos tener ese contacto e inicie ese rapport médico-paciente. ¿Qué especialidad va a realizar el procedimiento? Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que no es lo mismo operar con un cirujano general, operar con un cirujano cardiovascular, con un urólogo, con un ginecólogo, con un traumatólogo. Todas esas cirugías son distintas. Incluso la percepción del riesgo y la percepción de ese procedimiento es completamente diferente según cada especialidad que esté realizando. Entonces, también es importante saber quién va a realizar ese procedimiento. ¿De dónde viene el paciente? La procedencia del paciente es súper importante. Primero, porque nosotros necesitamos saber si ese paciente se tiene que quedar en la institución o simple y llanamente él se puede ir a la casa. Pero si es un paciente de procedencia lejana, por ejemplo, o una procedencia muy rural, en ese caso nosotros actuaríamos de manera diferente. Aparte de eso, también debemos saber cuál es ese coeficiente intelectual del paciente o cuál es su estatus cognitivo, porque no es igual el miedo que enfrenta un paciente que realmente viene de medios rurales, que nunca ha estado en instituciones grandes o en un quirófano. Manejar el miedo de esos pacientes es completamente diferente. Entonces debemos saber qué hace el paciente, dónde vive, generalmente qué hace. La edad, fundamental. El riesgo en los adultos mayores y el riesgo en niños es severamente alto. No es igual meter un paciente adulto sano a un procedimiento a un paciente de estos y con la simple característica de la cateterización de una vía periférica o de una venoclisis. Tan sencillo puede ser más complicado en estos dos grupos de pacientes. Además que los riesgos son diferentes. ¿Qué enfermedades asociadas tiene? No es lo mismo tener un paciente adulto mayor completamente sano, que solamente sea su único riesgo la edad, que sea hipertenso, que sea diabético, que sea paciente con una enfermedad renal o que sea paciente ya en estatus de hemodiálisis. ¿Qué medicamentos toman estos pacientes? Hay medicamentos y sobre todo ansiolíticos que pudiesen interactuar y complicar a veces los casos con el uso de fármacos anestésicos. Hay fármacos que deben ser suspendidos, por ejemplo, algunos hipoglicemiantes, algunos antiarrítmicos deben ser suspendidos antes de la cirugía para disminuir el riesgo perioperatorio. Saber si ese paciente fuma, saber si ese paciente tiene algún tipo de exposición, alguna biomasa, si está en alguna zona de exclusión o en una zona de riesgo. Es importante saber eso porque pudiese tener afecciones respiratorias o broncopulmonares que a simple vista no nos damos cuenta. Entonces, saber si ese paciente consume algún tipo de droga, qué tipo de droga consume, si ese paciente generalmente consume alcohol o es alcohólico. También es súper importante que nosotros anotemos esos quizás pertinentes positivos para riesgo anestésico. Si el paciente ha tenido algún tipo de alergia, no solamente a medicamentos, eso estamos nosotros claros que debemos saber si el paciente es alérgico a algún medicamento o no, pero también tenemos que saber si ese paciente es alérgico a algún alimento, ya que hay algunos anestésicos generales que son bastante utilizados, bastante buenos, pero hay algunos estudios que nos dicen que los alérgicos al huevo pudiesen presentar o al pescado pudiesen presentar algún tipo de complicación con algunos fármacos en específico. Entonces, también es importante que en esa anamnesis nosotros le preguntemos a ese paciente si es alérgico a algún medicamento y a algún alimento. Incluso
Pacientes, por ejemplo, que pueden ser comunes, alérgico a los AINES, alérgico a las penicilinas, se debe anotar como diagnóstico. Así como colocamos adulto sano, hipertensión arterial controlada, abajo debemos colocar alergia a las penicilinas o al fármaco al cual él sea alérgico, ¿sí? Entonces, seguimos adelante si el paciente ha sido sometido a algún tipo de cirugía o algún tipo de anestesia previa. A ver, ustedes cuando ya vayan más adelante y más avanzados en la carrera se pueden dar cuenta que hay anestesia, hay procedimientos quirúrgicos que pudiesen ser mutilantes, hay procedimientos como las limpiezas quirúrgicas en pacientes quemados, sobre todo en vía aérea, en tórax, pacientes que han sido sometidos a esas cirugías mayores pudiesen haber alguna cierta complicación durante el abordaje de la vía aérea y también saber si ese paciente estuvo sometido a anestesia, si hubo algún tipo de complicación. Eso es súper importante porque nos pudiese decir a nosotros que el paciente tiene más riesgo de la anestesia que recibió anteriormente. Y saber si el paciente tiene familiares, en este caso, que hayan sido sometidos a anestesia y que hayan presentado complicaciones como la hipertermia maligna, debido a que esta es una entidad bastante maligna, como lo dice su nombre, en donde la mayoría de los pacientes pudiesen llegar a la muerte. Y lo peor de todo es que es una patología que es hereditaria. Entonces, eso también es importante para los anestesiólogos saberlo, porque en ese caso nosotros sabemos qué tipo de anestesia vamos a utilizar y qué fármacos no vamos a administrar, porque hay fármacos que nos dicen a nosotros que el paciente, si tiene el gen dominante, en ese caso va a desarrollar hipertermia maligna. Otra cosa y que se debe preguntar en los niños y en los adultos jóvenes, también en los ancianos, pero sobre todo en estos, es si el paciente tolera el ejercicio, subida, bajada de escaleras, el trote, eh, cosas como bañarse, cosas como hacer ejercicio normalmente, porque eso de manera sencilla, solamente con una pregunta, pudiésemos saber si el paciente pudiese tolerar o no el estrés o cambios hemodinámicos bruscos durante el procedimiento anestésico. Vamos al siguiente. Muy bien. La otra parte súper importante del componente de este proceso en el historial médico es el examen físico. Ya vimos toda la cantidad de preguntas que hay que hacer en la anamnesis y justifiqué el porqué de cada uno, ¿sí? Ahora vamos a hablar igual, pero en el examen físico. Como nosotros somos los médicos internistas del quirófano, tenemos que ver todo. Y en los signos vitales, tan básico como escuchar nosotros mismos la frecuencia cardíaca, ver que sea sincrónico con el pulso radial o con el carotidio, con el que ustedes deseen hacerlo, la presión arterial del paciente, la frecuencia respiratoria, y eso sobre todo es importante en los pacientes adultos mayores y en los pacientes pediátricos. Sabemos que existen tablas de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria en pediatría según la edad. Entonces es súper importante que nosotros lo tengamos claro y al momento de hacer el examen físico clasifiquemos que esa frecuencia respiratoria o esa frecuencia cardíaca pertenezca a ese grupo de edad. También debemos saber la saturación de oxígeno de base del paciente y vamos a comentarles que nosotros debemos evaluar todo, hacer todo el examen físico, ver si hay pie diabético, ver si hay arañas vasculares en miembros inferiores, ver si hay edema en miembros inferiores. Todo eso debemos hacerlo, pero hay especial énfasis en varios sistemas. Vamos a darle a las siguientes imágenes, por favor. Primero, debemos saber el peso del paciente. No es lo mismo la edad que tenga, cualquiera sea la edad que tenga el paciente, tener un paciente con normopeso, con su índice de masa corporal normal, a tener un paciente con déficit o exceso, cualquiera de los dos. El paciente con déficit por el punto de vista farmacocinético.
es evidente que la mayoría de los fármacos anestésicos se transportan y se eliminan a través de proteínas plasmáticas. Pacientes hipoproteinémicos es igual a pacientes desnutridos. Eso, los pacientes con desnutrición nos puede llevar a un despertar prolongado, que es decir, que el paciente se quede dormido, que el paciente no quiera despertarse, no quiera arrancar a respirar después de una anestesia general simple y llanamente, porque es un adulto sano, pero está desnutrido. Entonces, esa es una de las características más importantes. Y el sobrepeso, porque aparte de que es un paciente que está inflamado, aparte de que es un paciente que está en estrés metabólico crónico, que probablemente tenga un síndrome metabólico, que probablemente tenga hipertensión arterial, que probablemente tenga resistencia a la insulina o diabetes ya instaurada o alguna patología tiroidea, estos pacientes para el abordaje de la vía aérea o de cualquier estructura, si nosotros vamos a administrar anestesia local, se nos dificulta porque la anatomía está completamente descartada. Y en este momento quiero que sepan que la mayoría de los pacientes que anteriormente em, podían fallecer o que fallecieron por un no abordaje de la vía aérea, donde el paciente no se podía ventilar, no se podía intubar y el paciente ya estaba dormido y evidentemente el paciente perdía la vida por eso, la mayoría era porque eran pacientes obesos. Simple y llanamente, el ser obeso está calificado como un paciente vía aérea difícil y eso también tenemos que llevarnos esa idea de aquí. Pacientes con índices de masa corporal ya mayor de 30, muchachos, pacientes con riesgo. Vamos a la siguiente. Otra cosa súper importante, el punto de vista cardiovascular y respiratorio. Debemos ser enfáticos, buscar soplos, buscar arritmias, buscar asincronías del pulso es súper importante porque, miren, hay dos cosas que se afectan con la anestesia. Primero, la parte cardiovascular. Va a haber alteraciones bruscas o puede haber alteraciones bruscas de la presión arterial y puede haber disminución del reflejo o la respuesta a la hipoxia. Hay depresión respiratoria. Entonces, yo necesito que ese sistema cardiopulmonar esté conservado, porque si hay algún tipo de cambio que no queremos, pero que a veces ocurre, esos dos sistemas deben estar preparados para tolerar esos cambios. Entonces, esa es la razón por la cual el sistema cardiopulmonar nosotros debemos estar seguros de que está bien. Y si no está bien, bueno, lo hablamos más adelante con algunos comentarios que le voy a hacer. Pero siempre ocultar todos los campos pulmonares, anterior, posterior, ver cuál es la configuración del paciente, ver cómo es esa jaula torácica del paciente. Sabemos que en pacientes con esas jaulas torácicas que estén alteradas la anatomía, que la distribución de las costillas o la escotadura de esas costillas no sea la normal, son pacientes que van a ser restrictivos, son pacientes que se nos pudiesen complicar desde el punto de vista respiratorio. Entonces, simple y llanamente con decirle al paciente, quítese la camisa, ustedes observarlo, auscultar y percutir, con eso estamos realmente ganando bastante. En la siguiente imagen, quiero también destacarles que hay dos grandes grupos, y lo vamos a ver más adelante, hay dos grandes grupos de anestesia o de tipos de anestesia que nosotros administramos. La anestesia general, que es donde nosotros dormimos al paciente, y la anestesia conductiva. La anestesia conductiva, nosotros colocamos una cantidad de anestésico local, generalmente en las vértebras lumbares del paciente, para dormir de la cintura o de la barriguita hacia abajo. Y si yo duermo desde la barriguita o desde la cintura hacia abajo, yo puedo abordar cavidades pélvicas, puedo incluso apendicectomías, miembros inferiores. Entonces, realmente la anestesia conductiva se utiliza bastante. Y como se utiliza bastante y es una buena opción para el paciente, yo debo saber cuál es esa configuración de la columna vertebral del paciente y yo debo evaluarla. Debo ver que no hayan escoliosis,
que no hayan protuberancias, que las curvaturas se observen normal, simple y llanamente quitándole la camisa al paciente y viendo de esta manera si la distribución de cada una de esas curvaturas es normal. Entonces, por eso nosotros observamos la columna vertebral del paciente y en el caso en donde yo deba dormir a un paciente que no me sirva esa anestesia conductiva, en ese caso, muchachos, yo necesito la indemnidad de la columna cervical, porque si yo necesito hiperextender el cuello del paciente, la indemnidad debe estar conservada en la columna cervical para que yo no tenga ningún tipo de daño o simple y llanamente se hiperextienda. Entonces son cositas que son de verdad de alta envergadura para un abordaje anestésico y súper fácil de evaluar y que se debe hacer y se debe reportar en la valoración preanestésica. Vamos a la siguiente. Sí, me escucharon cuando les hablé sobre el índice de masa corporal. Aquí observamos que lo otro que nosotros debemos evaluar es la vía respiratoria. Y esa vía respiratoria, la nariz, la boca y el cuello que vemos nosotros en ese paciente, es el cuello de un paciente obeso. Simple y llanamente con ser un paciente obeso ya nos dificulta todo. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina yo les voy a explicar cómo evalúo la vía respiratoria o cómo evalúo la vía aérea. Miren, realmente no es mi objetivo que se aprendan todo, porque existen tablas y yo me imagino que en las consultas ustedes tienen las tablas, pero que sí aprendan a evaluarlo. ¿Qué debemos ver? Y ustedes luego, con su tablita, en la consulta preanestésica, ustedes se guían. Primero, la muy conocida es la clasificación de Malampati, donde observamos, le pedimos al paciente sentadito que abra la boca, ¿ok? Lo que más puede y que diga ah, literalmente así lo hacemos de esa manera, porque yo debo observar varias estructuras. Primero debo observar, como vemos acá, donde dice clase 1, debemos observar la úvula. Debemos observar los paladares, o perdón, los pilares periamigdalinos y el paladar blando y el paladar duro. Eso es lo ideal, eso es lo que todos nosotros queremos al momento de evaluar un paciente. Pero no todos son así. Hay algunos en donde no se observa completa la úvula, como la clase 2, y se observa apenas la mitad de los pilares periamigdalinos. Eso quiere decir que es un paciente que pudiese complicarse alguna complicación al momento del abordaje de la vía aérea. La siguiente imagen, que es la clase 3, yo prácticamente solo observo la parte del paladar blando con la base de la úvula y el paladar duro. Eso es lo único que yo voy a observar allí. Y en la clase 4, yo voy a observar solamente parte del paladar blando y parte del paladar duro. Las clases 3 y 4 han estado íntimamente relacionados con abordajes difíciles de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está dormido, un paciente que le administramos relajantes musculares y no podemos intubarlo. Simple y llanamente por ser un clase 3 o un clase 4 en la clasificación de Malampati. Y eso lo podemos prever nosotros solamente pidiéndole al paciente que se siente y abra la boca. Otra cosa también súper importante es la protrusión de la mandíbula. Como lo observamos aquí abajo en estas tres imágenes, lo ideal es que el paciente pueda llevar la arcada dental inferior, sobrepasarla a los incisivos superiores. Que pueda hacer esto completamente. Hay pacientes que no lo hacen. Hay pacientes en donde, y si ustedes hagan el ejercicio en este momento con ustedes mismos, en donde tratan de llevar la arcada dental inferior para superar a la superior, para superar a la arcada superior, los incisivos superiores, y no lo pueden hacer. Lo pueden llevar solamente a la altura de los superiores o no logran llegar a la altura de los superiores. Y los pacientes que no pueden llevar ni siquiera al nivel de los incisivos superiores son pacientes que son vía aérea difícil. Cuando ya yo reconozco que es un paciente vía aérea difícil, yo veo si debo trabajar con un equipo de anestesiólogos en donde estén preparados para manejar la vía aérea o si yo tengo que utilizar en este caso dispositivos avanzados para el manejo de la vía aérea,
como fibrobroncoscopios o como videolaringoscopios. Por eso es que la valoración preanestésica me permite a mí, solamente con ver el paciente, cuál va a ser el abordaje y cuál va a ser mi plan anestésico. Y me permite explicarle a mí al paciente cuáles son las cosas que pudiesen pasar o no y el porqué del plan anestésico que yo estoy escogiendo en este momento. Quisiera saber si estamos claros aquí, porque son una de las cosas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Esta imagen que observamos del paciente con radiación en el cuello, la radiación ustedes deben saber, deben conocer que es la exposición, vamos a decirlo de esta manera, la exposición repetida a quemaduras. Y recuerden que cuando la piel se va quemando repetitivamente, la piel se pone dura. Y si la piel del cuello se pone dura, yo no puedo hacer algún movimiento de hiperextensión o de movimiento del cuello y eso me dificultaría a mí el abordaje de la vía aérea. O simple y llanamente la anatomía de la vía aérea del paciente cambia. Y si cambia, cuando yo voy a hacer el abordaje, no voy a reconocer estructuras y me pudiese dificultar el caso. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen también nosotros podemos observar algunos predictores de vía aérea difícil y la apertura oral del paciente. Nosotros le decimos de dos maneras. Igualmente, toda la evaluación de la vía aérea del paciente sentado, ¿sí? Le decimos al paciente que abra la boca y que agarre los tres deditos y se los introduzca en la boca con la boca completamente abierta, ¿ok? De esta manera. O existen reglas para evaluar la vía aérea en donde le pedimos al paciente que abra completamente la boca y debería medir más de 4 centímetros para nosotros poder estar tranquilos. 4 o más de 4, ¿sí? Eso indicaría que es un paciente que no es vía aérea difícil y que no debería haber tanto inconveniente y que no me cambiaría el plan. Y si es un paciente que tiene 3 o que tiene menos de 3 en la apertura aérea, en la apertura oral, yo debo saber que es un paciente que a veces ni siquiera pudiésemos introducir la hoja del laringoscopio para intubar al paciente, entonces mi plan tiene que ser intubación con un fibrobroncoscopio. Y eso yo me doy cuenta es en la consulta, por eso es que yo les digo a ustedes que lo ideal es que en este caso la valoración preanestésica la haga el anestesiólogo que va a administrar la anestesia en el paciente. La extensión del cuello o el rango de movilidad del cuello también debería ser mayor de 100 grados. El paciente debería llevar el occipucio hasta por debajo del trago de la oreja, así como lo estamos viendo con las rayas azules que marcan la imagen. Dependiendo del rango de movilidad, será la dificultad en el abordaje de la vía aérea. Mientras menos rango de movilidad tenga, evidentemente más difícil va a ser. Y hay otra distancia que se evalúa, que es desde el ángulo de la mandíbula hasta la horquilla del cartílago tiroides, que debería ser siempre mayor de 6,5. Pero hay pacientes que no tienen mayor de 6,5, los pacientes que son obesos no tienen 6,5, tienen 5, tienen 4, y eso dificulta también el manejo de la vía aérea. Ahorita, con el POCUS de vía aérea o con el uso de la ecografía para evaluación de vía aérea, también se utiliza la distancia que hay entre la piel y el hueso ioides, si es menor de 4, en ese caso se dice que es un paciente ya que es vía aérea difícil. Esos serían los predictores más fáciles de evaluar en la consulta y que todo paciente debe tener esos predictores valorados. Vamos al siguiente. Podemos colocar la siguiente lámina. Ok, ya para finalizarles, el diámetro del cuello
es también actualmente ha estado estudiado y se habla que pacientes con un diámetro de cuello mayor a 42 centímetros, un paciente que va a ser difícil abordaje de vía aérea o para difícil ventilar. Esto ocurre evidentemente en dos tipos de pacientes, o los pacientes obesos o los pacientes musculosos, los pacientes que han estado en constante entrenamiento y desarrollo muscular, los pacientes físico-culturistas, que el aumento del diámetro del cuello no es por la grasa, sino por la masa muscular. Eso dificulta aún más porque todas las estructuras de la glotis nos cambia completamente y no permite mover de manera adecuada el cuello por la rigidez muscular que tienen en ese caso. Y hay varias cositas que es como para recalcarles: pacientes con índice de masa corporal mayor de 30, pacientes con presencia de barba, son de difícil ventilación, los pacientes que van a ser sometidos a anestesia deben rasurarse la barba, explicarles la importancia. A veces pudiese ser un poquito incómodo para los pacientes donde incluso tienen su barba confeccionada, pero cuando nosotros vamos a intubar a un paciente, nosotros necesitamos un sello entre una máscara que tiene oxígeno y la piel. Y la presencia de vellos no permite que haya el sello adecuado para yo pasar presión a la vía respiratoria. Entonces, eso también se evalúa y se le dice al paciente que debe rasurarse para someterse a al procedimiento anestésico. Pacientes con edéntula, pacientes sin dientes, pacientes con prótesis dental deben ser retiradas porque a veces esas prótesis dental se parten, se van directamente a la vía aérea del paciente y podemos causar una obstrucción de la vía aérea y posteriormente la muerte del paciente. Pacientes con prótesis removibles, deben ser removidas para la cirugía, y la no presencia, solamente la no presencia de los incisivos nos dificulta la ventilación del paciente porque la boca se cierra completamente con solamente estructura blanda y el aire no nos permite, no permite que el aire pase. Y la apnea obstructiva del sueño, debemos saber si esos pacientes roncan o tienen ya el diagnóstico establecido de apnea obstructiva del sueño, porque cuando esos pacientes se relajen por la administración de anestésicos generales, van a comenzar a roncar y posteriormente van a hacer la obstrucción superior de la vía aérea. Vamos a darle el siguiente, por favor. Si vamos claros hasta aquí, fui bastante enfática con la anamnesis y con el examen físico. No se crean, uno no se tarda tanto ya cuando están establecidos, perdón, em, en la historia clínica, cuando se van a una valoración preanestésica, ya hay formatos, así como están digitales, también hay formatos en físico establecidos donde uno va preguntando, va observando y va marcando o va aclarando alguna especie de detalle. Entonces, uno no se tarda tanto, pero en nuestro procedimiento tenemos que evaluar de manera rápida todos y cada uno de los aspectos que yo les acabo de comentar a ustedes. Los exámenes preoperatorios también son un tema de debate. ¿Y por qué son un tema de debate? Porque no hay en el mundo, no hay como que una lista de exámenes de laboratorio que se deban realizar en todo tipo de pacientes. No, no, eso no está establecido. Eso, muchachos, eso varía dependiendo del paciente, dependiendo de la cirugía, dependiendo del tipo de anestesia que vamos a utilizar, dependiendo del tipo de institución en donde nosotros trabajamos, dependiendo del estatus económico del paciente al cual nosotros vamos a abordar. Lo ideal es que nosotros conozcamos todos los sistemas del paciente, saber todo ese perfil del laboratorio del paciente. Eso es lo ideal, porque eso es lo que a nosotros nos dice de manera objetiva. Si tenemos buenos estatus de evaluación de laboratorio, eso es lo que nos dice a nosotros: el paciente está bien, el paciente está apto para ir a cirugía. Pero es que a veces tampoco, si vamos a hacer una cirugía menor o si vamos a administrar solamente anestesia local,
Yo no necesitaría conocer todos y cada uno de los perfiles del paciente porque no es necesario. Pero hay otro grupo de anestesiólogos o hay otro tipo de instituciones que pudiese pensar o pudiese fundamentar, argumentar de manera objetiva que sí es necesario. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar nosotros? Primero nos vamos a llevar ya de una vez la idea de que no hay un perfil establecido de cuáles son los laboratorios que debe llevar un paciente para una cirugía. No lo está, ¿ok? Pero vamos a darle clic, porfa, para irle explicando cada uno de los exámenes de laboratorio y cuáles son las posibles justificaciones de cada uno de ellos. Pero ojo, 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 muchachos, y ustedes que van a comenzar a acompañar en la visita preanestésica, en la consulta preanestésica en sus instituciones. Sepan siempre cuáles son los protocolos de su institución. Pregunten, doctor, según tal cirugía, ¿qué piden aquí? O cuál es el protocolo que se establece en esta institución. ¿Qué es lo básico y qué es lo que todos debemos conocer? Todo paciente que vaya a someterse a anestesia se debe conocer cuál es el valor de hemoglobina y cuál es el valor de hematocrito del paciente. Sobre todo para las anestesias en donde disminuimos un poco el nivel de conciencia del paciente, donde los sedamos o donde los dormimos completamente, evidentemente los pacientes pudiesen estar sometidos un poquito a la hipoxia, porque si están dormidos, ellos disminuyen sus reflejos, su impulso respiratorio. Y recordemos que quien transporta el oxígeno es la hemoglobina, ¿ok? Y el hematocrito para saber los niveles de hemoconcentración del paciente. Aparte que el hematocrito también nos permite a nosotros, acompañado con el peso y el sexo del paciente, saber qué cantidad de sangre pudiese tolerar el paciente en las pérdidas hemáticas, ¿ok? Entonces, todo paciente que vaya a ser sometido a anestesia, deberíamos conocer la hemoglobina y el hematocrito. Eso sí está establecido, eso es lo básico. Ahora, ¿qué pacientes nosotros debemos conocer? ¿Cuál es el conteo de plaquetas y cuál es el conteo de glóbulos blancos? En los glóbulos blancos, cuando hayan patologías infecciosas asociadas, cuando sea un paciente que es de emergencia, que tenga que ir a la cirugía, o simple y llanamente cuando la razón de la cirugía sea infecciosa, una apendicitis, una colecistitis, un absceso de pared, cualquier patología, un empiema, ¿ok? Dependiendo si nosotros necesitamos conocer cuál es la cuenta blanca o los glóbulos blancos del paciente y cuál es la división de esto, nosotros debemos estar claros. Aparte de que si son pacientes con cuentas blancas elevadas o con fiebre, con algún foco infeccioso, nosotros no podemos administrar anestesia en la columna, que es una muy buena opción para patologías abdominales, pero si hay un foco infeccioso, yo no puedo invadir sistema nervioso central. Entonces, si hay un paciente que va a recibir anestesia conductiva en la espalda, ese paciente nosotros tenemos que saber cuáles son los glóbulos blancos del paciente y aparte saber cuál es el conteo de plaquetas, porque recuerden que cuando un vaso se rompe, el tapón lo hace ¿qué? El tapón es el tapón plaquetario. Y las plaquetas, hay un conteo normal, estándar, internacional que el paciente tiene que cumplir para nosotros poder administrar anestesia en la espalda o hacer algún tipo de bloqueo regional o decir, necesitamos ir a quirófano, vamos a dormir a este paciente, pero también tenemos que pedir pool de plaquetas porque el paciente va a sangrar y en ese caso yo debo controlar la hemorragia. Entonces, para cirugías grandes donde el paciente vaya a sangrar, que sepamos que el paciente va a sangrar una histerectomía, una nefrectomía, nosotros deberíamos conocer una cirugía de traumatología de cadera, de rodilla, de tibia, de fémur. En ese caso, nosotros tenemos que saber cuáles son las plaquetas del paciente y preparar al paciente. Cada vez que el paciente vaya a recibir anestésicos por la vía, que vaya a recibir anestesia general, nosotros tenemos que conocer cuál es la función renal del paciente, saber cuál es la urea y la creatinina del paciente, porque es que la mayoría de los fármacos anestésicos se eliminan por vía renal.
Si yo no estoy segura de que ese paciente tiene la función renal indemne, que está muy bien a nivel renal, yo tengo que tener precaución en la dosis que voy a administrar y el tipo de fármacos que se van a administrar. Entonces, para cirugías largas también función renal porque yo tengo que saber la tolerancia de líquidos del paciente. La función hepática, cuando vayan a hacer cirugías largas, cirugías que comprometan grandes sangrados, debo saber la función hepática. Glicemia, yo creo que es uno de los laboratorios más importantes, pero que más controversia ha tenido. ¿Por qué? Porque pacientes con hiperglicemia, yo pudiese tener problemas en el transoperatorio, si me hiciesen algún coma hiperosmolar por hiperglicemia, pero eso no es tan común, ¿ok? Pero la hipoglicemia sí pudiese ser común y eso sí pasa en cirugías prolongadas. También pacientes con hipoglicemia pudiesen presentar retardo al despertar. Entonces, es medio controversial, es ser muy buen clínico, es preguntar e interrogar, hacer una buena anamnesis para ver si el paciente tiene algún signo o síntoma de diabetes o de resistencia a la insulina, o si va a ser una cirugía larga, debemos solicitar el valor de glicemia del paciente. ¿Cuáles son esos exámenes de coagulación? Lo hacemos sí y solo si nosotros vamos a administrar anestesia en la espalda, anestesia conductiva, porque podemos crear a veces hematomas peridurales o hematomas epidurales, y en este caso nosotros tenemos que estar seguros de que el paciente puede tolerar una anestesia en la espalda, y si el paciente va a tener o es una cirugía mayor, tenemos que saber los exámenes de coagulación del paciente. El tema del HIV, muchachos, es un poquito complicado. ¿Y por qué es un poco complicado? Porque hay protección para los pacientes HIV positivos. ¿En quienes sí debemos solicitar? En los pacientes de riesgo, ¿ok? En los pacientes que trabajen en unidades de hemodiálisis o simple y llanamente utilicen drogas de recreación en donde la vía de administración sea intravenosa en pacientes que sean trabajadoras sexuales o pacientes con riesgo sexual. ¿Estamos claros? Pero ese laboratorio debe ser solicitado y debe ser consentido por el paciente. Si el paciente no consiente la solicitud, no podemos hacer la solicitud. Sin embargo, nosotros nos protegemos con los protocolos de cada una de la institución, porque en este caso no es Génesis Naranjo la que está pidiendo el HIV, sino es la institución. Y eso me protege y es más fácil a veces al momento de abordar a los pacientes. Entonces ese es el tema con el HIV. Y el COVID-19 hasta 2022, países o unidades desarrolladas, si el paciente no tiene síntomas, no tenían que, no, o sea, no se pide. Después de 2022, paciente asintomático, no se pide prueba de COVID-19. Eso es lo que está, lo que está descrito, lo que está publicado. Sin embargo, hay algunas instituciones que todavía lo tienen como protocolo PCR para COVID-19 para cirugías electivas. ¿Estamos claros? Entonces, este es el tema con los laboratorios. Siempre apóyense en cuál es el protocolo o cuál es el procedimiento de cada una de las instituciones en donde ustedes estén desarrollándose. Vamos a la siguiente. Ok, muy bien. Esas dos imágenes que ustedes pueden observar allí son a quién le vamos a realizar electrocardiograma y a quién le vamos a realizar, o perdón, a solicitar una rayos X de tórax. Recuerden que les había dicho que teníamos que ser excelentes clínicos, ¿verdad? Lo que a nosotros nos puede justificar en adultos sanos, en adultos que no sean cardiópatas, que no sean hipertensos de larga data, es que ustedes ausculten algún tipo de arritmia o anomalía en el ritmo cardíaco.
que oculten algún tipo de asincronía con la frecuencia cardíaca y el pulso periférico. En ese caso, ustedes están en toda la capacidad de solicitar realizar un electrocardiograma o que hay algunas instituciones, sobre todo instituciones privadas, en donde es obligatorio que los pacientes después de determinada edad tengan un electrocardiograma. Entonces, eso variará, pero cuando no esté justificado, la única justificación que va a dar es el examen físico y la anamnesis que nosotros le hagamos al paciente. Pacientes em, que digan que a veces sienten palpitaciones que pudiesen sentir, hay algunos que lo reflejan como que el corazón en la garganta o que sienten el corazón en el pecho. Esos pacientes se les debería realizar un electrocardiograma o pacientes que sean diabéticos o pacientes que sean hipertensos de larga data. Ya nosotros conocemos que esas patologías afectan de manera directa al corazón y nosotros necesitamos saber la indemnidad de esa conducción eléctrica del corazón. Y las rayos X de tórax, esto también es importante. Primero, si el paciente está asintomático completamente desde el punto de vista de la anamnesis y del examen físico respiratorio, el paciente no hay ningún problema, no debemos solicitar una rayos X de tórax. Pero cuando nosotros comenzamos a ocultar cosas, cuando nosotros comenzamos a ocultar roces, a ocultar crepitantes, a ocultar algún tipo de agregado pulmonar, está justificado que lo pida. O si el paciente tiene ya más de 72 horas con tos, más de 72 horas con malestar, síntomas respiratorios, fiebre, nosotros debemos solicitarlo o paciente que tenga edema en miembros inferiores y que tenga algunos síntomas cardiovasculares, nosotros debemos solicitar la rayos X de tórax. Si hay pacientes con alteraciones o deformidades de la columna vertebral o de la jaula torácica, en ese caso nosotros debemos solicitar la rayos X de tórax para evaluar o la parte cardiopulmonar, la parte cardíaca o la parte respiratoria. Vamos a seguir adelante con la otra lámina. Ajá, la pregunta más importante, la pregunta que genera gran cantidad de la controversia. ¿Cuánto tiempo le pueden durar unos exámenes de laboratorio a los pacientes? Mire, comenzamos con lo más fácil. Depende de donde estemos trabajando. Pero, ¿qué dicen las publicaciones hoy en día? ¿Qué es lo actual? Que esos exámenes de laboratorio pueden durar 6 meses. Sí y solo si el paciente no ha tenido ningún cambio o problema de salud. Si el paciente ha estado completamente sano desde que se realizó esos exámenes de laboratorio, se deben aceptar esos laboratorios. Hay algunas instituciones públicas y privadas que tienen como protocolo no aceptar 6, sino aceptar 4 meses. Y si son cirugías, por ejemplo, histerectomías, por ejemplo, colecistectomías, nefrectomías, se debe pedir al menos también cuando hay sangrados uterinos anormales, se debe pedir al menos o renovar la hematología, pero completa. Pedimos hemoglobina, pedimos hematocrito, conteo de plaquetas y glóbulos blancos. Eso es lo que se debería tener más reciente si es una cirugía mayor donde haya riesgo de sangrado o si es un paciente que ha tenido algún cambio. Si es un paciente que va a una cirugía mayor y que no luce sano, pudiese lucir tóxico, ustedes pudiesen verlo amarillo. En ese caso también tenemos que pedir otra vez función renal o función hepática. Es importante tener buen ojo clínico y ver en ese caso si el paciente amerita o no volver a solicitarlo. Pero
Las guías dicen, si el paciente está sano y no ha habido ningún problema, debemos aceptarlo de 6 meses. Pero hay instituciones que tienen como protocolo 3 o 4 meses. Entonces, eso también es importante que ustedes lo pregunten allá. Saben ya que deben preguntarlo y ustedes trabajarán en base a cómo ellos trabajen o dependiendo del caso. Vamos a la siguiente. Muy bien, viene una parte chévere porque, bien, vamos a hablar de la clasificación del riesgo. Y yo les voy a hacer un comentario. Evidentemente, todo lo que nosotros acabamos de conversar nos hace identificar los riesgos, nos hace saber qué paciente pudiese complicarse o no, qué laboratorios debo pedir, si es un paciente que va a ser difícil de intubar, si es un paciente que pudiese tener un riesgo cardiovascular y pulmonar agregado en la anestesia, pero hay una clasificación que gracias a Dios existe y en este caso nos permite a nosotros calificar al paciente y es la clasificación de ASA según la Sociedad Americana de Anestesiología. Y este ASA permite también, aparte de conocer cuál es el porcentaje de riesgo de muerte, también nos permite protegernos. Porque no es lo mismo que nosotros escribamos en un historial médico que es un paciente que es ASA 1 y que va sanito a quirófano, a que es un paciente ASA 3, ASA 4, ASA 5. Entonces, ella realmente, y sobre todo para los anestesiólogos, tiene esa doble función, la función de clasificar el riesgo y la función también de que estar conscientes, cirujanos, anestesiólogos, equipo quirúrgico y familiares, estar conscientes de que es un paciente que mientras mayor sea el ASA, mayor será el riesgo de muerte. Entonces, anótenlo, grábenlo, entiendan esa doble función. Y ahora, en la siguiente lámina, vamos a ver cómo la ASA, que es la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Anestesiología, clasifica ese riesgo. Vamos a ver aquí bien, con bastante atención. Primero, hay 6 clases. ¿Estamos claros? ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5. En este caso, lo ideal es que todos los pacientes fuesen ASA 1. ¿Qué es el paciente ASA 1? Un paciente sano, paciente sin comorbilidades, paciente que no es hipertenso, paciente que no es diabético, paciente que no fuma, que no consume alcohol, paciente adulto sano, el paciente ideal que todos queremos. ¿Cuál es el riesgo de muerte? En ese caso, de 0 a 0,3%. Eso es lo ideal, ASA 1. No todos los pacientes van a ser ASA 1, ¿sí? Ajá. En el ASA 2 observamos pacientes con una enfermedad sistémica leve a moderada, sin limitación funcional. Todas las comorbilidades que conocemos son sistémicas. Hipertensos, diabéticos, cardiópatas, pacientes con cáncer, ¿ok? También el cáncer es una enfermedad sistémica y eso tenemos que ya en esta nueva era comenzar a entenderlo. ¿Cuál es la diferencia en este ASA2? Que el paciente tiene esa enfermedad que pudiese ser leve a moderada, pero está controlado. Ese paciente no tiene ningún tipo de limitación funcional. Aquí dice los pacientes diabéticos, hipertensos controlados, pacientes con índice de masa corporal entre 30 o 40, o sea, la obesidad es una enfermedad sistémica, que sea fumador, ojo, embarazadas. Las embarazadas son ASA2, con tumores, infecciones localizadas, fracturas sin shock. Muy bien. Y enfermedad cardíaca. En ese caso, ellos tienen un riesgo de muerte de 0,3 a 1,4. Los pacientes asados, ¿sí? Si hay preguntas o comentarios aquí, no tengo ningún problema de que ustedes pueden interrumpirlo. ¿Cuál es el paciente ASA 3?
Es un paciente con esa enfermedad sistémica que hemos comentado, ¿ok? Que es de moderada a severa, pero en este caso el paciente sí tiene limitación funcional. ¿Y cuál es esa limitación funcional? Por ejemplo, los diabéticos que estén descompensados, que estén en hiperglicemia, pero por ejemplo tengan activa una neuropatía periférica, que tengan un pie diabético o que tengan, en ese caso, este, eh, eh, pie diabético, pacientes con hipertensión arterial, en este caso, que esté descontrolada, pacientes con enfermedades respiratorias que no les comenté, por ejemplo, los pacientes asmáticos son ASA2, si está controlada. Pero cuando un paciente asmático está en crisis, es ASA3, porque es una enfermedad sistémica crónica, pero está en crisis y tiene limitación funcional, porque el asmático en crisis no puede hablar, no puede caminar, no puede respirar. Entonces, ese es un buen ejemplo de un ASA3, paciente asmático en crisis, pacientes con EPOC descompensados, pacientes con enfermedad, por ejemplo, hipertensos, que estén con una enfermedad cerebrovascular o con una cardiopatía isquémica, en este caso que haya estado presentada menos, en un periodo de menos de 3 meses, porque recuerden que si es menos de 3 meses, en ese caso está bajo el riesgo de que vuelva a ocurrir ese evento embólico o ese evento isquémico. Los pacientes que están que tengan una enfermedad renal crónica, pero que estén en diálisis, en ese caso son pacientes ASA3. Hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero no llegan al estado de hemodiálisis. Si un paciente que tenga, según la clasificación de su tasa de filtración glomerular, una enfermedad renal crónica, pero que no esté en hemodiálisis, de 4 hacia arriba, 3, 2 o 1, en ese caso es un paciente ASA1, perdón, ASA2, ¿ok? Pero si ese paciente con esa enfermedad renal ya está en diálisis, ese paciente es un ASA3, porque esa enfermedad sistémica crónica le está dificultando cualquier aspecto de su vida. Pacientes desnutridos, pacientes con alcohólicos, pacientes anémicos, pacientes con abuso de alcohol, son pacientes ASA3. Si hay comentarios, si hay dudas, me lo pueden hacer. En ese caso, el riesgo de muerte es de 1,8 a 5,4%. Los pacientes ASA4, en este caso, va a ser con una enfermedad sistémica severa, pero que compromete la vida. Entonces, viene el dilema. ¿Cuál es la diferencia entre ASA2, entre ASA3 y entre ASA4? En el paciente ASA4, sí, recordamos ese ejemplo de ese paciente diabético que estaba descompensado, ¿ok? Pero en ese caso, esa descompensación metabólica lo lleva a si es tipo 1, a una cetoacidosis diabética o a un coma hiperosmolar. En ese caso, esa entidad patológica compromete la vida y ese paciente es un ASA4, porque esa comorbilidad está comprometiendo directamente o de manera aguda la vida ahorita. O, por ejemplo, el paciente hipertenso que por la hipertensión hizo una miocardiopatía dilatada, pero resulta que ya aparte de tener la miocardiopatía dilatada, está en insuficiencia cardíaca congestiva. Esa insuficiencia cardíaca congestiva actualmente está comprometiendo la vida del paciente. Por lo tanto, no es un ASA2, porque no solamente es hipertenso. Aparte de que tiene una miocardiopatía dilatada, pudiese ser en ese caso un ASA3, ya deja de ser ASA3 porque está en insuficiencia cardíaca congestiva y en cualquier momento puede hacer una muerte súbita.
Entonces, es allí donde hay la fina línea de cuál es el asa 2, cuál es el asa 3 y cuál es el asa 4. Y si hay preguntas o si hay algún tipo de duda, podemos hacerlo en este momento, porque esa clasificación es importante que ustedes como médicos o como futuros médicos lo sepan y evidentemente para sus evaluaciones. Ahora, ¿cuál es el paciente asa 5? Es un paciente que está moribundo con muy baja supervivencia, con o sin una cirugía. Yo les voy a poner este caso que nos llegó hace como 2 meses, creo, a la clínica. Era una paciente de 59 años. Esa paciente era hipertensa, era diabética, tenía 4 o 5 días con dolor abdominal. Dolor abdominal realmente era intenso, la paciente gritaba de dolor cuando llega la emergencia, estaba hipertensa, estaba descontrolada, era diabética, también estaba descontrolada, pero ella se quejaba era por el dolor abdominal. Era una paciente que era fumadora, también consumía alcohol y por alguna u otra razón siempre consumía AINES. Cuando le hacen el ecofag a la paciente, observan que hay líquido libre en cavidad y cuando le realizan una rayos X de abdomen simple de pie, ven que hay niveles, eh, ven que hay aire en el diafragma. Entonces, en ese caso, ya la sospecha de que hubiese un ulcus péptico perforado era grande, se sabía que la paciente era quirúrgica, ella iba a ir a quirófano obligatoriamente con ese posible diagnóstico. Pero la paciente ya estaba consumida porque tenía 4 días con el dolor, probablemente tenía más de 24 horas perforada y los líquidos gástricos en la cavidad gástrica hacen su función, digieren todo lo que se les atraviesa. Entonces, la paciente tenía muy poca expectativa de vida, pero había que operarla, porque si no se operaba, igualmente se iba a morir, porque tenía una patología que era quirúrgica. Pero si se operaba en ese caso, pudiésemos darle una expectativa de vida. Entonces, esos casos a los pacientes con trauma severo, los pacientes con shock, los pacientes con aneurisma abdominal o torácico roto, donde sabemos que el paciente probablemente muera, pero la patología es quirúrgica y hay que operarlo porque no le podemos negar ese porcentaje de vida que pudiese haber con la cirugía. Hemorragias intracraneales que hacen efecto de compresión, intestino isquémico ya con falla cardíaca o disfunción orgánica múltiple. Esos pacientes son los típicos pacientes ASA 5, que están muy mal, pero son pacientes que deben ir a quirófano porque probablemente el paciente se pudiese salvar si se le da esa esperanza o esa expectativa de la cirugía. Y el riesgo de muerte es de 9,4 a 57,8%. Para culminarles el cuento de la paciente del ulcus péptico perforado, efectivamente, una paciente que estaba perforada, la cirugía no duró ni 20 minutos. Gracias a Dios, en ese caso el equipo de cirugía fue rápido. La paciente fue pasada a la unidad de cuidados intensivos y la paciente falleció a las 4 horas de la cirugía. Pero si la paciente no se intervenía quirúrgicamente, igualmente la paciente iba a fallecer. Entonces, esos pacientes sí son fácil de identificar, los pacientes ASA 5 y los pacientes ASA 6 son más fácil de identificar todavía porque son pacientes que tienen muerte cerebral y son candidatos para trasplante, pacientes con patologías que requieren intervención de emergencia para simple y llanamente salvar órganos. Entonces, recordemos y hacemos esta escalerita. ASA 1, sano. ASA 2, paciente. Por ejemplo,
hipertenso, pero controlado. ASA 3, paciente hipertenso, descontrolado y con una probable miocardiopatía dilatada o con una no, probable no, una miocardiopatía dilatada, es decir, una complicación de la hipertensión arterial, pero no está descompensado, ¿ok? No hay descompensación. Y el ASA 4 es el paciente hipertenso con la miocardiopatía dilatada y que está en insuficiencia cardíaca congestiva, que sí evidentemente compromete la vida la insuficiencia cardíaca, porque en el ASA 3 el paciente tiene la miocardiopatía dilatada, ¿ok? Tiene limitación funcional, porque si ese paciente se expone a líquidos en grande cantidad o a ejercicio, ese paciente se va a descompensar y se va a convertir en un ASA 4. Entonces, si estamos claros con eso, vamos a pasar a la siguiente lámina donde tenemos un cuadrito con dos, mm, dale a la anterior. Está un cuadrito, dale a la siguiente, con los casos clínicos. Bueno, no están allí, pero eran los dos casos clínicos que le iba a comentar. Dale a la siguiente. Muy bien, ya estamos finalizando, vamos a respirar profundo, vamos a seguir prestando atención. Algo súper importante que nosotros debemos explicar en esa evaluación preoperatoria, muchachos, es el ayuno. Porque cuando uno duerme un paciente, recuerden que el paciente pierde los reflejos protectores de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Cuando uno le cae una gotita de comida o una gotita de saliva cerca del epiglotis o de la glotis, uno lo primero que hace es toser para eliminar o para sacar de donde no debe estar ese material líquido o sólido. Entonces, los pacientes que son sometidos a anestesia, así uno tenga un plan de una anestesia regional o una anestesia conductiva, todo paciente es potencial anestesia general. O sea, puede pasar algo que no está dentro de nuestros planes en donde tengamos que dormir el paciente y necesitamos que esos pacientes tengan ayuno, que tengan el estómago vacío según el caso. Vamos a mostrarle en esta siguiente tablita, ya está demostrado, según ecografía, en una cantidad importante de pacientes, cuáles las horas que deben colocarse de ayuno según el tipo de alimento que consume el paciente. En ese caso, si nosotros hablamos de líquidos claros como agua, ¿ok? Em, nosotros podemos decirle al paciente que puede tomar agua 2 horas antes de la cirugía, ¿sí? No se puede tomar una jarra de agua, pero al menos unos 100 ml o un vasito de agua se lo puede consumir el paciente y ya está demostrado que si el paciente no tiene factores de riesgo para estómago lleno, el paciente va a las 2 horas a tener su estómago completamente vacío y no vamos a tener la emergencia de una broncoaspiración, ¿ok? Si es leche materna, en ese caso debemos esperar 4 horas. Si son fórmulas para lactantes, recuerden que eso trae azúcar, hay algunas que traen grasas, hay algunas que traen proteínas y se digiere y se vacía del estómago de manera diferente. Para las fórmulas para lactantes esperamos 4 horas. Esto es importante que lo copien, que lo anoten, porque es la pregunta más común que se hace cuando se hace una valoración preanestésica. Entonces, ustedes deberían estar ya ubicados. La leche no humana, la leche de vaca, la leche de cabra, ¿ok? En ese caso, son 6 horas que se debe esperar porque hay proteínas, hay grasa, hay azúcares que deben ser digeridos y deben ser vaciados. Entonces esperamos 6 horas. Si es algún tipo de comida ligera, y cuando hablo de comida ligera es un componente sólido que no tenga proteínas y azúcares, se puede esperar 6 horas. Si es una comida grasa o con proteínas, azúcar, en ese caso se deben esperar 8 horas de ayuno.
Hay que ser bastante, hay que distinguir cuándo es una comida ligera y cuándo es una comida grasa. Una comida ligera es, por ejemplo, un jugo con una galleta o un jugo con un pan relleno. En este caso, cuando hablamos de una comida grasa, es cuando una comida tenga grasas, tenga azúcares y aparte de eso tenga proteínas. Tenemos que darle 8 horas porque el riesgo de broncoaspiración es alto y la broncoaspiración muy poquitas veces se salva del fallecimiento del paciente. Son pacientes que hacen neumonitis neumonías por broncoaspiración, son pacientes que van a UCI, se comportan de manera tórpida y el que logra superar la muerte, en ese caso queda con fibrosis pulmonar y varias complicaciones respiratorias. Pero se describe el síndrome de Mendelssohn, que es el síndrome de neumonía por broncoaspiración, como un síndrome letal. Y mientras más ácida sea y más sólidos contenga esa solución que se aspira, más letal es. Para la premedicación, y esto sobre todo se hace para adultos que no puedan, a veces adultos ansiosos o pacientes pediátricos, se pudiese utilizar una premedicación con agua de 150 ml y esperar 1 hora. Decir al paciente que 1 hora antes de la cirugía se puede tomar 150 ml y está descrito ya y fundamentado que se puede esperar 1 hora. Sin embargo, yo sé que a nivel mundial se espera las 2 horas, pero es lo que está descrito y ustedes deben conocerlo. Y en los niños se pudiese administrar 75 ml de agua y esperar 1 hora. Sin embargo, cada vez que un paciente consume un líquido claro, la mayoría esperamos 2 horas para estar seguros de ello. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo es una valoración multidisciplinaria? ¿Cuándo el paciente no solamente tiene que verlo el anestesiólogo? Dale la siguiente, porfa. ¿Cuándo el paciente tiene que verlo otra especialidad como las que ustedes están viendo allí plasmadas? Muchachos, cardiología es una de las principales valoraciones que pedimos nosotros. Y la segunda valoración que nosotros pedimos es por broncopulmonar, porque recuerden que lo que más se afecta en un paciente que se somete a anestesia es la parte cardiopulmonar. Entonces, ¿a quién le pedimos nosotros valoración por cardiología? A un paciente que al realizar la anamnesis o el examen físico tenga algo fuera de lo normal, que esté hipertenso, que esté taquicárdico, que esté bradicárdico, que esté arrítmico, que al momento de la anamnesis él le responda de que no tolera los cambios físicos, de que no tolera o no, sí, no tolera el ejercicio en ese momento, o de si es un niño cuando consume su leche materna, o cuando come, cuando salta, cuando juega, se pone morado, le da dificultad para respirar. A veces hay algunos que hacen síncope. En ese caso, cuando usted sepa que algo no está normal desde el punto de vista cardiovascular, en ese caso, o tenga edema en miembros inferiores, usted debe solicitar la valoración por cardiología. Cuando escuchemos algo raro al momento de la ocultación y le hagamos un electrocardiograma y sea un electrocardiograma que no es normal, debe ser sometido a una valoración por cardiología o simple y llanamente cuando vaya a hacer una cirugía cardiovascular. ¿Cuándo debe valor broncopulmonar? Cuando el paciente al momento del examen físico y la anamnesis me diga algo que no está dentro de lo normal. Cuando el paciente diga que es asmático, cuando el paciente diga que ha tenido o que tuvo en algún momento diagnóstico de tuberculosis, pacientes que durante la pandemia por COVID-19 tuvieron COVID moderado o severo, que estuvieron hospitalizados, estuvieron intubados, estuvieron con apoyo de oxígeno, esos pacientes tienen que ser valorados por neumonología. Cuando pacientes tengan escoliosis severas a nivel torácico o cuando tengan alteración de la jaula torácica, cuando ustedes tengan pacientes que provengan o su procedencia sea
de las zonas de exclusión o de las zonas en donde la polución, las zonas de minería, las zonas donde tengan o los pacientes que trabajen en unidades químicas, pacientes que estén expuestos al asbesto, ¿ok? Todos esos pacientes en las zonas que procedan de la zona de sacrificio, en ese caso esos pacientes tienen que ser valorados por neumonología, porque ya simple y llanamente saber que ese paciente procede de esa zona, ese paciente está sometido a varios factores o hábitos psicobiológicos que cambian toda esa estructura pulmonar. Pacientes fumadores, pacientes que consuman drogas que sean por aspiración, ellos deben estar sometidos a una valoración por broncopulmonar. Pacientes asmáticos, pacientes con alguna enfermedad de base respiratoria deben ser valorados por broncopulmonar. Endocrinología, cuando usted en su anamnesis pregunte si sufre de la tiroides, si sufre de diabetes, o cuando usted observe un examen de laboratorio de glicemia o de un perfil tiroideo donde no está normal, o un paciente que usted a la anamnesis le diga que tiene signos y síntomas de diabetes o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, en ese caso, usted debe solicitar con toda confianza la valoración por endocrinología. Y finalmente, neurocirugía se solicita para pacientes con portadores de válvulas, pacientes que han sido sometidos a cirugía anteriormente por neurocirugías, por tumores, pacientes que tengan el diagnóstico de tumores de fosa posterior, pacientes, ese tipo, pacientes que hayan sido sometidos a cirugías de la columna vertebral, específicamente la columna lumbar, debemos tener una valoración o al menos un informe de qué fue lo que sucedió y cuál fue la cirugía que se realizó a nivel de la columna lumbar. Eso es súper importante. A veces se pasa por alto y cuando se está con el paciente en el quirófano nos dimos cuenta de que nos falta una información y fue porque no se solicitó. Dale a la siguiente. Ok, los hemocomponentes, muchachos, se solicitan dependiendo de la cirugía y del valor de hemoglobina del paciente. A veces los pacientes que son anémicos, que han sido sometidos a tratamiento, que vemos que hay disminución de la cuenta blanca de ese paciente o de los glóbulos blancos, deben ser incluso valorados por hematología y deben ser preparados con sus hemocomponentes y sus donantes para la cirugía. Si sabemos que es una cirugía que va a sangrar, va a ser una cirugía a corazón abierto o va a ser una cirugía de aorta, de cava. En ese caso, el paciente debe tener sus hemocomponentes y estar consciente y aceptar la transfusión. Recuerden que hay algunas religiones que no la aceptan, entonces eso debemos tenerlo todo controlado porque después pudiésemos tener más bien nosotros problemas legales luego de que le hemos salvado la vida al paciente. Siguiente. Y lo que nos termina de proteger es el consentimiento informado. Nosotros debemos informarle, así como todo lo que les he dicho, debemos decirle cuáles son los riesgos inherentes a la cirugía, cuáles son los riesgos inherentes al tipo de anestesia que se le va a dar y el paciente siempre tiene que firmar. No debemos persuadirlo, no debe sentirse obligado, pero sí debe saber cuáles son los riesgos inherentes y debe saber también de que sin un consentimiento informado no vamos a entrar a administrar anestesia a este tipo de pacientes, porque como siempre se le dicen a los pacientes, hasta quitar una uña con anestesia local puede tener efectos adversos o complicaciones, más si vamos a algún tipo de cirugía mayor o menor o administrar algún tipo de anestesia. Vamos al siguiente. La visita preanestésica a veces se diferencia porque se vio al paciente hace
hace 2 semanas o hace un mes se le dieron algunas indicaciones. El paciente, nosotros tenemos que revisar ese día antes de la cirugía o la mañana antes de la cirugía si el paciente cumplió con todas las indicaciones, si se solicitaron las valoraciones, terminar de explicarle el procedimiento anestésico, porque en ese caso ya sí se ha decidido un plan, ya se tiene todo preparado, se educa a los familiares, se les explica qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el cuidado de ellos, verificamos que tenga todos los laboratorios dentro de control, todas las valoraciones y en algunos casos incluso administrar medicamentos ansiolíticos para que el paciente entre al quirófano de manera tranquila y todo se lleve a cabo sin ningún tipo de dificultad. Dale a la siguiente. En ese caso, hacemos educación nuevamente al paciente, al familiar, ansiólisis en caso de pacientes nerviosos o hablar y tranquilizar a los familiares, que también pasa mucho. Premedicamos al paciente si necesita antieméticos, si necesita antialérgicos y verificamos que hayamos optimizado la salud del paciente para entrar bien a quirófano y salir mejor de cómo entramos. Siguiente. En este caso ya, si tenemos algún tipo de duda, pregunta, comentario, los invito a que activemos los micrófonos, a que hagan algún tipo de comentario. Si no hacen comentarios o preguntas, les hago preguntas yo porque tengo por aquí la lista de ustedes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Chévere. Muy bien. Pregunto, ¿sabes por qué sabes si ese paciente era solamente bradicárdico o era hipertenso también? Ok, muy bien. Te voy a explicar esa ligera diferencia allí. Eh, Acuérdate que el marcapaso se le coloca a los pacientes que tienen bradicardia, ¿verdad? Porque ellos necesitan el impulso eléctrico del aparato para mantener la frecuencia cardíaca al menos por encima de 50. ¿Por qué no es ASA2? Exactamente, él está controlado, pero él necesitó de un apoyo, en este caso, de un equipo electrónico para poder mantener su frecuencia cardíaca, porque los medicamentos ya no podían hacer nada y él solo tampoco podía hacerlo. Entonces, él ya tiene una condición de discapacidad, ¿ok? Que está controlado y que en ese caso no compromete su vida porque tiene el marcapaso que permite que su frecuencia cardíaca esté dentro de lo aceptable. Si ese paciente no tuviese ese marcapaso, fuese un ASA 3, un ASA 4, perdón, porque fue hipertenso, tuvo su cardiopatía, en este caso la bradicardia, y esa bradicardia lo puede llevar a muerte súbita. Cuando tenemos el marcapaso, quitamos el riesgo de muerte súbita y nos queda un ASA 3. ¿Sí entendemos así? Ok, muy bien. Otra preguntita. No sé si tienen alguna anécdota o algo, incluso personal. ¿Alguien aquí ha sido sometido a anestesia? ¿Ha estado sometido a una valoración preanestésica? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué vio de diferente a lo que acabamos de ver aquí? ¿O quién no fue sometido a una valoración preanestésica y sí fue un acto anestésico? A ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí.
A Cata no le vamos a preguntar porque fue la primera que entró. Valentina, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? Valentina Belén Cariceo. Hola, profe, ¿se escucha? Hola, Valen, sí, te escucho chévere. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Chévere. Mira, Valen, cuéntame, ¿nunca te han operado?